Hola a todas las personas que se conectan con nosotros a través de este foro interactivo desde la redacción del diario La Prensa, publicado todos los viernes. En esta oportunidad vamos a tratar un tema que ha sido noticia desde el mes de marzo, cuando se anunció que la Asamblea Nacional, dominada por el gobierno en más de un 90% de sus curules, presentó un proyecto de ley de ciudades comunales y también un proyecto para crear el Estado o el Parlamento Comunal en Venezuela. Un anuncio que nosotros en el diario La Prensa pues le hemos hecho seguimiento desde el mes de octubre de 2020, antes de que se hicieran las elecciones el 5 de diciembre. Ya Maduro anunciaba que la primera actividad o la primera sesión que iba a hacer la Asamblea Nacional electa para esa fecha iba a ser justamente publicar una ley del Parlamento Comunal. En marzo se presentó o se empezó a discutir este proyecto de ley de ciudades comunales y para analizarlo, saber de qué trata y el riesgo que quizás corre la República Democrática de Venezuela, tenemos con nosotros al doctor Juan Manuel Rafali, quien es abogado y constitucionalista y también profesor universitario de la Universidad Católica Andrés Bello y de la Universidad Monte Ávila. Gracias por aceptar esta invitación, doctor. No, gracias a ti. Este tema es muy importante. Yo encantado de compartir con ustedes en el día de hoy. Fíjese, ¿qué es el proyecto de ley de ciudades comunales y del Parlamento Comunal Nacional? ¿Y por qué Venezuela estaría amenazada de dejar de ser un Estado republicano? Bueno, voy a tratar de resumir un poquito, ¿no? La pregunta es bien amplia. Lo primero que tengo que decir es que, bueno, Venezuela es un Estado federal descentralizado, como lo dice el artículo 4 de la Constitución, y el poder público está dividido en las ramas que conocemos: legislativo, ejecutivo, judicial, electoral y ciudadano, pero está distribuido entre estados y municipios y el poder nacional. Eh, Al introducir una figura como el Estado comunal y las ciudades comunales, se está creando un nuevo poder público que desnaturaliza la organización político-territorial de la República. Chávez intentó adelantar este proyecto a partir de una reforma constitucional en el año 2007 que fue derrotada. Y en lugar de asumir democráticamente su derrota, aprovechó que en el 2010 el Parlamento estaba totalmente en manos de sus factores de apoyo y sacó 5 leyes: la ley marco del Poder Popular, la de la Contraloría Social del Poder Popular, la ley de economía comunitaria o economía en ese ámbito, y así se promulgaron pues la ley de los consejos comunales, la ley de comunas. O sea, es un cúmulo de leyes que se promulgó en el 2010. Ahora dan un paso de avanzada, tratan de sacar esta ley de ciudades comunales que desarrolla lo que sería el poder ejecutivo en el ámbito de un Estado comunal, y del Parlamento Comunal Nacional, ojo con eso, que equivale al poder legislativo en ese Estado comunal que no existe en la Constitución, no está previsto en la Constitución, y por lo tanto esto no podría hacerse a través de una ley de ninguna especie ni naturaleza, sino a través de una profunda reforma de la Constitución, lo que implica un referéndum aprobatorio por parte de los ciudadanos. Ahora, doctor, como usted bien lo dice, este proyecto de reforma de la Constitución fue rechazado en el 2007, en el único referéndum consultivo que se ha hecho en los últimos 20, 22 años del gobierno. ¿Por qué Nicolás Maduro insiste ahora en desempolvar este proyecto y aprobarlo vía Asamblea Nacional? ¿Con qué intención? ¿Qué trasfondo tiene esto? Bueno, obviamente esto, digamos, va más allá del análisis jurídico constitucional, pero yo te puedo dar mi opinión. Yo creo que hay una multiplicidad de factores. Primero, aglutina en torno a lo que era la idea de Chávez, que nunca llegó a cristalizar, porque esto del Estado comunal y las comunas, sin un clientelismo y sin mucho dinero, es imposible de mantener. Y por eso era que Chávez se desesperaba, porque no logró nunca articular esto, porque los fondos ingentes y enormes de los que dispuso y que despilfarró, bueno, ya no alcanzaban para el clientelismo comunal, ¿no? Que es lo que al final mueve todo esto. Yo creo que además de ese aglutinamiento y en torno al proyecto de Chávez, ellos también tenían que darle una agenda a esa Asamblea Nacional cuestionada, electa en diciembre, el 6 de diciembre, sin una participación vigorosa de los partidos legítimos que más votos y apoyo popular tienen. Y entonces tenían que, incluso para darle
a nivel internacional un vestigio de legitimidad, dar una agenda legislativa concreta, y eso es lo que están, digamos, adelantando. Pero fíjate qué curioso, ellos han podido impulsar ese Estado comunal a través de la Asamblea Nacional Constituyente ilegítima en su origen, en su forma de convocatoria, en su forma de elección, y no lo hicieron. ¿Y por qué no lo hacen? Bueno, porque tenían que ir a un referéndum. Y al final eso no termina siendo una asamblea constituyente porque no presentó ningún proyecto de constitución, sino que fue un ente legislativo que usurpó para sí las funciones que el Tribunal Supremo de Justicia le retrajo, le sustrajo a la Asamblea Nacional, lo cual pues indica una defraudación del orden constitucional deliberada desde el poder que va en contra de la democracia constitucional. Fíjese, ¿qué derechos pueden perder los ciudadanos o las familias venezolanas una vez se ejecute este proyecto socialista en el país? Bueno, primero, por supuesto, perdería el derecho a que se le consulte si efectivamente esto no se hace por vía de reforma constitucional. Pero mira, lo grave de esto es que la ley de las ciudades comunales dedica desde su artículo 41, ese proyecto que está ahí ya en el proceso de formación en la Asamblea Nacional, lo dedica a explicar cómo las ciudades comunales, que son una nueva entidad político-territorial, va a asumir competencias de los municipios. Hubo momentos en que se produjo una ley de transferencia de competencias, pero bajo un concepto de interactividad del municipio con estas entidades comunitarias. Ahora lo que se plantea es que los municipios incluso deben hacer acuerdos vinculantes con las entidades del sistema de agregación comunitaria y concretamente con las comunas que integran las ciudades comunales. Eso implica acuerdos que tienen que ser cumplidos y que suponen el traslado de competencias del municipio, por ejemplo, a estas entidades comunales. ¿Y cuál es el problema? Que las materias que serían objeto de esos contratos serían nada más y nada menos que salud, educación, deporte, cultura, recreación e incluso medio ambiente y, lo más importante, servicios públicos. Y en el proyecto de ley está previsto que sean empresas de producción social como las que presten y controlen los servicios públicos en el ámbito de esa ciudad comunal, lo cual pone en riesgo a no dudar la vida de los ciudadanos que están allí, porque si ahorita tenemos una situación muy precaria en materia de servicios públicos, imagínate cómo será, por ejemplo, el servicio de agua o el servicio de aseo o de electricidad o de recolección de basuras en manos de una empresa socialista comunitaria que sabemos pues cuál ha sido el destino desde que Chávez empezó con el invento de las cooperativas que no funcionaron hasta ahora las comunas y bueno, sin duda alguna eso va a pegar en nuestra calidad de vida, aparte, insisto, de que desdibuja, desfigura, cambia la organización político-territorial de la República y la distribución de poderes que está previsto en la Constitución y que se corresponde con nuestro ADN como sociedad, con nuestros valores republicanos prácticamente desde 1811, porque la Constitución es muy clara en su artículo 16. La base, el sustrato, la célula central de la organización político-territorial de la República es el municipio, y lo dice claramente ese artículo 16, y ahí no se habla de comunas, no hay ni una norma en la Constitución que habla de comunas. Se habla de democracia participativa y todo lo demás, pero para eso están los mecanismos que están previstos en el artículo 70 de la Constitución, y no es lo mismo una comuna como la llamada Comuna de París, o la de Buenos Aires, o la de Canadá, que son mecanismos de interacción funcional con el poder público, que es el municipio, a crear esas comunas o a conceptualizarlas como un poder público en sí mismo que sustituya al otro. O sea, la Comuna de París no sustituye al ayuntamiento de esa ciudad, ni a la de Buenos Aires. En consecuencia, es absurdo pretender un cambio de esa naturaleza. Y cuando Maduro dice, bueno, pero yo no voy a desaparecer los municipios ni las gobernaciones. Bueno, pero mira qué belleza. Las vas a dejar allí, pero pintadas de la pared, le vas a quitar los recursos, las competencias funcionales más importantes y todo bajo un sistema de control del poder central, porque esto lo maneja el Ministerio de Comunas con el Consejo Federal de Gobierno. En consecuencia, no hay manera de pensar en un poder descentralizado o distribuido, sino como esas mismas leyes lo dicen, desconcentrado, es decir, el poder sigue
en manos del Poder Central Nacional, y lo único que hay es un sistema de desconcentración de competencia en estos órganos comunales o estas entidades comunales que van a depender, como te digo, de la aprobación y tutela del Ministerio de las Comunas y del Consejo Federal de Gobierno. Sí, fíjese, cuando usted dice eso, desde el 2010 acá se viene hablando de creación de comunas. Uno no sabe si realmente existen o no. Por lo menos Lara creo que es uno de los estados, a través del diputado Julio Chávez, empezó a hablar acá de comunas, de estado comunal, y Lara, si no me equivoco, para el año 2015 era el estado que aparentemente tenía registrado más comunas y más consejos comunales en el país. Hay una comuna acá que pues es una de las más nombradas, que es la comuna del Maizal, y cuando uno habla de ella, prácticamente uno asocia que una comuna es expropiación, porque se expropió un fondo muy importante y productivo en el municipio de Simón Plana. Acá se está hablando ahora de que estas comunas van a manejar empresas de pacto social. ¿Estaría en riesgo quizás la propiedad privada? ¿Estaría nuevamente una ola de expropiaciones en el país con ese término que utilizan? Bueno, no, mira, yo verdaderamente creo que eso es un riesgo, efectivamente, pero no es un riesgo directo, porque las comunas no deberían ser unos entes capaces de expropiar de ellas mismas. Cuando una comuna toma la propiedad privada de una persona natural o jurídica, es una invasión, es una apropiación, no es una expropiación conforme a los términos de ley. Ahora, si la comuna entiende y decide, en base a su autogobierno, que ya hablaremos de cómo se elige, que bueno, que hay que tomar una empresa, un terreno o algo para una actividad esencial de la comuna, puede apoyarse en consecuencia en los órganos del poder público para iniciar procesos expropiatorios. Y puede incluso haber ocupaciones previas o pueden haber hasta invasiones, como lo que tú estás señalando. Entonces, la respuesta es sí, aunque no directamente, pero sin lugar a dudas es un riesgo, ¿no? Lo más importante también creo yo aquí es considerar que esa proliferación que tú dices de comunas, pero que nadie veía, tenía por objeto trasegar fondos. Es decir, eso es un mecanismo para soltar dinero, por eso te hablo del clientelismo, de proyectos que nadie controla, que nadie sabe cómo llegaron, a dónde. Mira, cuando a Chávez le dio por las cooperativas, de 1.600 cooperativas se pasó a 17.000. ¿Y dónde están? ¿Y qué pasó con el dinero que se le dio a esa gente? ¿A quién le rindieron cuenta? Es lo mismo que pasa con las comunas. Todo esto es un mecanismo para que esas entidades chupen el erario nacional del Estado que los mantiene bajo un clientelismo, bajo su poder. Y por eso es que hay quienes piensan que esto, al igual que el caso de los protectores de los estados, es una figura que puede tener por objeto o que la gente se desestimule y no vaya a votar en unas elecciones regionales, cosa que sería un error porque es todo lo contrario. Hay que vigorizar a nuestros alcaldes y gobernadores. O bien, bueno, si pierden la inmensa mayoría de las gobernaciones y de las alcaldías, tener este mecanismo para tratar de perder las elecciones, pero no el poder, que fue lo que hicieron con la Asamblea Nacional. Ellos perdieron la Asamblea Nacional en el 2015 y lo que hicieron fue crear una Asamblea Nacional, digamos, usurpadora bajo la forma de una Asamblea Nacional Constituyente que al final no lo fue, porque ni siquiera produjeron un artículo de una nueva constitución. De modo que la respuesta concreta es sí hay riesgo de todo tipo, pero el principal riesgo para mí es que se convierta la organización político-territorial de la República en una especie de Frankenstein, en dos estados en uno, como dos personas en un mismo cuerpo, es decir, en un mismo territorio, el Estado de Derecho, el Estado constitucional, la democracia constitucional que está prevista en la Constitución del 99 y el Estado comunal con sus poderes públicos y con su organización completa, que no está previsto en la Constitución y es una cosa que va en paralelo, pero que toma dinero del Estado y ejecuta políticas públicas porque son entidades con poderes públicos, entonces con funciones públicas. Entonces, esa es la situación más grave que estamos enfrentando. Ahora, doctor, ¿qué tan viable es que este proyecto, que lo que busca es imponer prácticamente el socialismo en el país, llegar y sustituir a los municipios y hasta las gobernaciones, qué tan viable es que esto se sostenga en el tiempo? Porque si nosotros evaluamos la historia del poder popular, quizás desde que llegó Nicolás Maduro ahorita es que está hablando de
volver a este proyecto de ciudades comunales o de Estado comunal. Pero él mismo prácticamente le quitó poder en algún momento a los consejos comunales y creó los CLAP, que los CLAP ahorita es los que se encargan en las comunidades de entregar el servicio de gas doméstico, entregar las bolsas de comida a los lugares donde llega estos alimentos. Entonces, ¿qué tan viable puede ser que esto se sostenga en el tiempo? Sobre todo con un Estado que ha perdido su mayor ingreso económico, que es la renta petrolera. Bueno, mira, tú empezaste tu intervención diciendo algo muy importante. De acuerdo a la ley del Poder Popular, orgánica del Poder Popular, a la ley de comunas, a la ley de consejos comunales y a la ley del Parlamento comunal, las entidades comunitarias tienen por objeto el desarrollo y profundización del socialismo. Es decir, no puede haber comunas ni consejos comunales que no sean socialistas. Entonces, por ejemplo, gente que tiene ideología socialdemócrata, socialcristiana o liberal, quiere constituir una comuna y va al Ministerio de Comunas y probablemente le puedan decir, no, porque ustedes tienen que desarrollar un espacio socialista y esa no es la ideología que ustedes profesan. Con lo cual, se rompe el principio fundamental previsto en la Constitución del pluralismo, de la tolerancia, de la libertad ideológica y de la libertad de pensamiento político. Y eso es muy importante. No solo es que las comunas y el Estado comunal no están en la Constitución, sino que tampoco está en la Constitución que todos tenemos que ser socialistas. Eso es inaceptable. Aquí hay libertad de pensamiento, libertad de ideología, libertad de conciencia y hay pluralismo ordenado por la democracia constitucional que nos rige. Entonces no puede venir una ley de la noche a la mañana a establecer que estos espacios con poder, porque son poderes públicos o poderes o entidades con funciones públicas, van a desarrollar únicamente el socialismo. Sobre la viabilidad que tú dices, yo creo que es cierto. Es muy complejo porque te decía que todo esto es un sistema clientelar. Sin el dinero suficiente para que se pierda en esas especies de alcantarillas enormes que son estos vehículos, porque te repito, nadie les pide cuenta, nadie sabe dónde va el dinero, nadie sabe cómo se mueven. Bueno, va a ser muy difícil que haya control y comienza además una especie de canibalización y de luchas y pugnas internas que hacen muy difícil que estas organizaciones puedan realmente avanzar. Pero yo creo que aquí hay un tema que va más allá. Yo creo que no es que como no ha funcionado o como no hay dinero, nosotros vamos a bajar la guardia en esto. No, no. Esto es un atentado contra la estructura de la Constitución, la división de los poderes, el carácter federal y descentralizado de la República. Y hay que oponerse a este intento, independientemente de sus posibilidades de éxito. Y lo grave es que no contamos con un poder judicial que haga valer la supremacía de la Constitución como se le ordena esa misma Constitución a la Sala Constitucional y a las demás salas del Tribunal Supremo de Justicia. En consecuencia, nos toca a nosotros como ciudadanos hacer lo que estamos haciendo hoy en este foro, discutiendo, informando y que la gente sepa a qué nos enfrentamos, independientemente de la viabilidad práctica que en el futuro tenga este Estado comunal paralelo, que dicho sea de paso, se va a regir por un autogobierno que es electo supuestamente por votación universal, directa y secreta, pero que sabemos que esas entidades del sistema de agregación comunitaria, muchas de ellas son electas a mano alzada, como los consejos comunales, los voceros, en elecciones de segundo grado. Entonces, ¿cómo puede ser una votación universal cuando primero nada más pueden participar allí los miembros de las comunas que tienen una visión y una ideología socialista? Y en segundo lugar, cuando el origen o la base de ese electorado va a estar fundado en voceros que a su vez han sido electos a mano alzada y de manera abierta. Entonces, por donde tú mires, esto es una cosa casi que raya en lo absurdo, pero es un peligro real. Bueno, con decirte que el Parlamento, la ley del Parlamento comunal dice que los diputados pueden tener 15 años de edad. O sea, vulnerando la disposición relativa a la que como sabemos es de 18 años, salvo casos de emancipación. Pero tú no puedes poner todo el sistema del manejo y administración de los servicios públicos y sobre todo el esquema legislativo, las regulaciones y la normativa de todas las actividades de la vida municipal, bueno, en muchachos muy jóvenes que yo entiendo que deben ser muy valiosos y pueden ser muy valiosos. Yo no tengo nada contra la juventud, todo lo contrario. Lo que pasa es que
no por mucho madrugar amanece más temprano, y se requiere una verdadera comprensión y una experiencia de vida, con B pequeña, de vida, para poder entender lo que es el manejo del poder público. Porque si es así, ¿por qué no reforman la Constitución para que un niño de 15 años pueda ser presidente o diputado de la Asamblea Nacional? Bueno, entonces, por ese estilo hay muchas cosas que te pudiera decir, pero son ya temas de mucho más detalle, y yo creo que aquí lo grueso es decir que se está constituyendo nuevamente un Estado paralelo con unas intenciones que no podemos aceptar porque acaban con el diseño de la organización político-territorial de la República, que está previsto en la Constitución, y el esquema de división y distribución de los poderes públicos en Venezuela. Doctor, para tener claro, estaríamos a las puertas de un control social mucho más perverso, sobre todo para las comunidades, porque lo tratábamos también en la prensa. Acá y todos estos organismos, por así decirlo, comunas, consejos comunales, los CLAP que nombré hace poco, son parte de un partido, del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y hace poco también crearon, hace año y pico crearon lo que eran las VCHEC, donde prácticamente ocupan organizaciones, son organizaciones que ocupan la función de vigilar a quien es disidente político del gobierno y a quizás discriminarlo o no entregarle ciertos beneficios del Estado porque protesta o porque se queja. Estaríamos ante un control social más perverso con estas figuras de ciudades comunales. Sí, yo creo primero que es un control social que además va a reposar sobre la ideología socialista. Y eso que hemos visto, como hay una presión hasta electoral para que la gente haga o deshaga en función a que se le entreguen o no las cajas CLAP, o sea, ordenándole a la gente que vaya a votar o que participe o que vaya a una marcha o cualquier manifestación política, so pena de no recibir una caja CLAP. Eso mismo va a pasar con las comunas y con las entidades comunitarias. Entonces el poder lo van a tener quienes eligen esos mismos factores, esas mismas vocerías comunitarias, y el ciudadano común, el ciudadano que ni siquiera es socialista o ni siquiera entiende ni le interesa que es el socialismo, se va a ver sometido a un nuevo poder, a un nuevo escrutinio de ese poder y a medidas que pueden tomar esos poderes que le van a afectar directamente su calidad de vida. Por eso es que no importa si al final termina siendo un intento fallido, es una amenaza lo suficientemente real, grande y poderosa como para que nosotros como ciudadanía nos activemos y le digamos no y le pongamos una mano en el pecho a este intento. Y aquí están imbricados todos los organismos públicos del país, todos los cuerpos de seguridad del Estado, todas las, digamos, hasta la Fuerza Armada Nacional, porque todos deben resguardar la integridad del orden constitucional que se va a ir desdibujando con una creación paralela que no está prevista en ella y que se está, de nuevo, como dije, configurando sobre la ideología socialista únicamente, y además con un criterio, digamos, no pluralista y con un esquema de discriminación para quienes piensan distinto. Sí, para tener un poco más claro, ¿cómo se elegirían a las autoridades que van a estar en estos denominados gobiernos de calle, porque así lo llama el proyecto de ley, que van a estar a cargo de estas ciudades comunales? Sí, bueno, las ciudades comunales está integrada por comunas. Entonces, varias comunas deciden cuál es su territorio, que puede coincidir o no con el de un municipio o puede afectar a varios e incluso a más de un estado. Depende si es fronterizo entre dos estados o más. Pero esas ciudades comunales van a estar conformadas por un sistema de autogobierno. Y ese autogobierno va a ser elegido supuestamente por votación universal, directa y secreta, pero ¿por quiénes? Bueno, por quienes constituyen representación de esos organismos comunitarios, de los consejos comunales, de las comunas, que a su vez muchos de ellos son electos, como te dije, a mano alzada, y todo con una previa autorización vía inscripción del Ministerio del Poder Popular para las Comunas. Entonces, es un autogobierno. Ellos remiten al poder electoral la forma en que se va a ejecutar la elección, pero el problema, como les digo, es que no es una elección universal, sino es una elección entre socialistas. Y entre socialistas que además fueron designados como voceros, muchos de ellos, a mano alzada. En consecuencia, eso no es democrático y eso va contra el artículo 63 de la Constitución. Y en el caso del Parlamento,
es parecida la situación, porque en el caso del Parlamento ocurre lo mismo. Hay una votación que supuestamente es universal, directa y secreta para elegir un Parlamento comunal nacional, cosa que es un contrasentido, porque o es comunal o es nacional. Entonces, un Parlamento comunal nacional, que cuando tú lees sus competencias, es un vaciado de lo que dice la Constitución en relación a las materias reservadas al Poder Legislativo Nacional, es una copia casi que al carbón, con lo que están creando una Asamblea Nacional paralela. Y esos diputados duran 4 años en el ejercicio de sus funciones y de nuevo también son electos por vía de una fórmula que determinará el poder electoral y sobre la base de un universo electoral socialista de quienes están desarrollando las comunas con miras al fortalecimiento de la ideología socialista únicamente. Entonces, eso no es plural, no es democrático y más bien, pues creo yo, que va en contra de la participación popular porque es gregaria, nada más es únicamente ese grupo que piensa el que elegiría a estos factores de poder público y eso es absolutamente inaceptable. Doctor, este proyecto de ley se está discutiendo prácticamente en la clandestinidad por la Asamblea Nacional. Y mientras eso ocurre, pues usted hace referencia a que no se puede cambiar la Constitución sin al menos pasar por un referéndum consultivo. Pero este gobierno dio muestras el año pasado que no hace falta crear leyes o cambiar las leyes de la Constitución, porque, bueno, crearon la ley antibloqueo y no hicieron ninguna consulta, aquí no se consultó a nadie, la gente no está de acuerdo, muchas personas quizás no están de acuerdo con esta ley antibloqueo, no la entienden, pero sin embargo aquí están privatizando o cediendo empresas a unos empresarios que nadie conoce. Entonces, la pregunta es eso, ¿cómo podría avanzar, digamos, este proyecto de ley? Al final el gobierno podría simplemente decretarlo, aprobarlo y aquí no se consulta a nadie. Bueno, es que por ese camino van, es decir, van a una segunda discusión, a una aprobación con o sin vacatio legis, es decir, un periodo de espera para que entre en vigencia, y luego a tratar de imponer, incluso de manera forzosa, el cumplimiento de estas normas, porque el tema de la factibilidad es más bien material, ¿no? Ahora, tú has llegado al llegadero, como se dice en criollo. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, que se está ejerciendo el poder público sin los límites establecidos en la Constitución, sin respetar la alternancia democrática, sin respetar la voluntad del pueblo que ya dijo no a este tipo de figuras en el año 2007, sin respetar las normas que garantizan la supremacía y la jerarquía de la Constitución, sin ejercer el control de la constitucionalidad de los actos del poder público por parte del Poder Judicial. En consecuencia, hay una apariencia de ciertos elementos de cumplimiento, pero eso es totalmente falso. La Constitución está total y permanentemente defraudada desde hace mucho tiempo y desde el año 2015 para acá, mucho peor. Entonces eso lo ves tú en materia de designación del árbitro electoral, lo ves tú en materia de fijación de las elecciones, en materia de rendición de cuentas del presidente de la República, en materia de promulgación de leyes que afectan incluso materia del más alto interés nacional, bueno, en la usurpación de funciones de la Asamblea Nacional y ahora en la consolidación de esta especie de Estado comunal paralelo al Estado constitucional, que lo que pretende es terminar de concretar, como les digo, un Estado distinto para que si se pierde el poder de conformidad con la Constitución, se preserve de conformidad con esta especie de aparataje paraconstitucional que han creado, sin que la gente además esté muy consciente de esto. O sea, porque esto no es un tema de la agenda diaria. Yo lo que aplaudo de este tipo de foros es que tú hablas de esto y dirán, bueno, eso es cosa del tipo ese de la que da clase allá en la Católica, en la Mundial, y eso es la redacción del periódico y tal, de la prensa y el otro, o los candidatos a gobernadores y alcaldes, pero eso como que no me toca a mí nunca. Hasta que llegue digamos, como que dicen por allí, que no es lo mismo llamar al diablo que verlo llegar, ¿no? Bueno, hasta que salga el diablo de verdad y tengamos unos poderes públicos comunales haciendo desastres en nuestra vida directa y tengas problemas de recolección de basura, de suministro de agua, de luz eléctrica, que ya vienen teniendo problemas, pero es magnificar los problemas que hay. Pero insisto, no solo es un problema pragmático de calidad de vida, es un problema genético como sociedad. Si nosotros dejamos de ser lo que somos
y nos convertimos los que una minoría quiere que seamos. Estamos mal, estamos mal. O sea, nosotros tenemos que reaccionar porque nosotros no somos eso. El soberano, como le decía Chávez, decidió que quería seguir viviendo con municipios, con estados, con parroquias. Que crean unas comunas como vehículos de participación e interacción y de autogestión. Magnífico, pero no los conviertas en un poder público y menos con facultades en un territorio determinado, porque eso es un estado paralelo al que está definido en la Constitución y por lo tanto es un intento descarado de defraudarla, de modificarla y de cambiarla sin consultar a nadie y a través de un mecanismo que no es el que está previsto para eso en la propia Constitución, como es las leyes orgánicas o las leyes ordinarias. De modo que todo esto, por donde se mire, es absolutamente inconstitucional, absolutamente contrario a nuestros valores republicanos y es algo que al final se dé o no se dé, tiene que ser repudiado porque además va en contra del pluralismo ideológico y de la ideología. No podemos permitir que creen un estado paralelo en donde solo impere la ideología socialista, porque yo tengo derecho a no ser socialista. Yo tengo derecho a ser liberal, social cristiano, de centro derecha o de centro izquierda. Es más, tengo derecho a ser comunista, pero no socialista. ¿Por qué el socialismo, que además es una ideología cuya definición tiene ambajes? O sea, eso no es que hay una píldora que defina los postulados centrales del socialismo de manera pura e incólume. Entonces, ¿qué te da eso? Una gran libertad a ti como poder de decir, tú sí te constituyes como comuna porque tú eres socialista y tú no. Y tú votas y tú no. Y a ti te doy recursos y a ti no. Nada más y nada menos. Entonces, eso es lo grave de todo esto. Ahora, doctor, hay quienes creen que acá sí se creó una nueva constitución, pero que no fue anunciada públicamente y no fue sometida a votación popular, a un referéndum. El Estado está ejerciendo una nueva constitución totalmente arbitraria. ¿En qué ha quedado la constitución del 99? Es mera fachada en este país. Yo quiero empezar por decir algo. Aquí hay una sola constitución, que es la del 99. La constitución del 99 es la única que está en vigor y todos los venezolanos estamos obligados a respetarla, pero a defenderla también, a restituir su vigencia en caso de que sea perdida. El crear un esquema normativo paralelo, distinto a la Constitución, para defraudarla, va en contra de esa Constitución, pero no la suprime ni la elimina. De modo que lo que se está haciendo es ejerciendo el poder fuera de los límites de la Constitución y en especial de esas amarras mínimas, de esos contrapesos que coloca la Constitución para controlar el poder público en beneficio de los derechos ciudadanos. Que esa lucha se dio desde las monarquías feudales hasta ahora. De modo que cuando tú comienzas a sentir el control político de la ciudadanía sobre ti porque eres minoría, porque perdiste el favor del pueblo, entonces vas contra el sistema electoral. Cuando tú sientes que la Asamblea Nacional que te controla en un sistema presidencialista con sucesión parlamentaria y que le tienes que rendir cuentas, le tienes que pedir permiso, le tienes que, te tienes que aprobar presupuesto y puede legislar en materias que tú tienes que observar y cumplir, tú dices, no me puedo calar esa Asamblea Nacional. Entonces vas en contra de ella y la anulas con decisiones del Tribunal Supremo de Justicia. Si tú sabes que esa Asamblea Nacional era la que iba a controlar o a designar un Tribunal Supremo de Justicia que podía ser independiente, y ese Tribunal Supremo de Justicia puede anular tus actos como poder central, tú dices, no, yo no puedo tener un Tribunal Supremo de Justicia que vaya en contra mío, que vaya en contra de lo que es nuestra doctrina revolucionaria. Yo tengo que designar un Tribunal Supremo de Justicia y en especial una sala constitucional que sea consistente con mis principios y que le diga que sí a todo lo que yo solicite y que le diga que no a todo aquel que vaya a pretender hacer valer la Constitución. Y ese es el resultado, por eso salieron corriendo y designaron esa pila de magistrados entre gallos y medianoche en diciembre de 2005, cuando ya habían perdido el poder legislativo nacional con más de 2/3. Entonces, el problema que hay en Venezuela no es que hay dos constituciones, hay una que se defrauda y se defrauda desde el propio poder con un aparato normativo que no está previsto en la Constitución, pero que lamentablemente al no tener un poder judicial vigoroso que anule esas disposiciones, estamos todos como ciudadanos contra la pared. Y es ahí donde comienzan a existir
todos los problemas de gobernabilidad, las manifestaciones políticas, el derecho a la rebelión, las conspiraciones y todas estas cosas que no son propias de un sistema democrático. Mira, si aquí hubieran ocurrido elecciones libres, justas, verificables, competitivas, si aquí se hubiera permitido el ejercicio de la función legislativa por parte de quienes resultaron electos en el 2015, si aquí se cumpliera la Constitución, no pasara nada de esto. No hubiera este corre-corre de operaciones hedeones, de intentos de golpes de Estado, y la comunidad internacional pidiendo negociación política para que haya elecciones de verdad. No, en los países donde hay elecciones de verdad y hay democracia, nada de eso pasa. Porque el sistema implica que el que gana gobierna y el que pierde va a hacer oposición. Y después hacer uso de la posibilidad de la alternabilidad. Cuando tú rompes esa ecuación, te metes en lo que está ocurriendo en Venezuela y con muchísimo más vigor desde el año 2018. Entonces, es lamentable, pero el tema aquí es retornar al vigor de la Constitución de 1999, retornar a los mecanismos de democracia constitucional, al ejercicio del poder con límites que está previsto ahí, que es lo único que hemos aprobado los ciudadanos y lo aprobamos 2 veces. Cuando se aprobó la Constitución del 99, que es perfectible, y yo creo que hay que revisarle muchas cosas, y yo me he opuesto y fui muy crítico de muchas cosas de la Constitución del 99, entre ellas todas las que estamos viendo, pero es perfectible, pero aún así tiene una raíz democrática. Y bueno, y en segundo lugar, cuando fue ratificada al momento que Chávez pretendió cambiarle el rostro, la gente salió masivamente y dijo que no quería ese cambio en la Constitución. Entonces, hay que someterse a las reglas del juego del pueblo. Y fíjate que todo este Estado comunal no tiene ningún asidero constitucional, sino que invocan el artículo 5 de que la soberanía reside en el pueblo y que, entre otras cosas, la ejerce mediante el sufragio. Pero bueno, eso es una norma general. Eso es una norma que además está desarrollada por el artículo 70 de la Constitución. No hay ninguna disposición en la Constitución que sirva de piso jurídico y normativo para el Estado comunal. Y ellos lo saben y por eso se tienen que agarrar de esa especie de pantalón de caqui, que es el artículo 5 que sirve para todo. ¿Me explico? Que la soberanía reside en el pueblo. Muy bien. Bueno, y el resto de la Constitución, que está edificada para distribuir el poder en municipios, en estados y en el poder nacional, eso no cuenta. Son títulos, un título completo de la Constitución está destinado a eso, como está destinado un capítulo completo a la organización político-territorial de la República. Entonces, están acabando con la Constitución de Chávez por vía del Estado comunal. Ese Estado comunal no está en la Constitución. Y si es un fracaso, mejor, pero nuestra obligación es plantarnos y decir, no aceptamos esto. Y si se pretende atropellarnos con una imposición, consúltenle al pueblo para que nosotros tengamos la oportunidad de decir que no. Porque se sirve el artículo 5 de la soberanía popular para justificar el Estado comunal. Ah, pero no sirve para preguntarle al pueblo si lo quiere. Eso es un disparate. En consecuencia, el problema aquí es que hay una vocación de poder absoluto, de poder central y sin alternancia democrática. Y es muy fácil ser demócrata y vender las millones de elecciones que tú dices que has hecho, que has ganado cuando eres mayoría. El problema es que cuando eres minoría no las quieres hacer. Y en eso estamos y a eso nos enfrentamos. Y ahí quería llegar ya a la última parte de esta entrevista. Mientras se está discutiendo, como le dije anteriormente, en la clandestinidad, este proyecto de ley de ciudades comunales, también estamos en pleno proceso para escoger a las autoridades del Consejo Nacional Electoral. ¿Qué papel ejercerán esas nuevas autoridades del CNE? Y dada la situación del país, ¿es confiable pensar en que esos nuevos rectores, pues, darán garantías para que en el país se realicen elecciones con principios mínimos democráticos? Mira, ya hemos llegado a un nivel donde la respuesta está en el quién y no en el cómo. Normalmente en la democracia constitucional, el árbitro electoral es designado a través de un mecanismo con participación de la sociedad civil que te garantiza que van a elegir o van a quedar designadas personas que, bueno, no es que son unos santos, pues si no estuvieran en un pedestal allá en la Divina Pastora, pero tienen su ideología de fondo y tal, pero que son personas con unos principios y una visión democrática capaz de hacer respetar la voluntad del pueblo. Bueno, eso se desfigura y de nuevo, si no es el Tribunal Constitucional, es esta Asamblea Nacional que es cuestionada
del 6 de diciembre quien va a designar a esas personas. Entonces ya el mecanismo no avala a la integridad en el cargo. Gracias al doctor Juan Manuel Rafali por atender nuestra invitación a este foro interactivo desde la redacción del diario La Prensa. Agradecemos a todas las personas que acompañaron esta entrevista y será hasta una próxima entrega.